diciendo, sí, Pedro, un hombre que tanto recibía la revelación de Dios, un hombre que sabía los conocimientos y la revelación de Dios, pero también un hombre que era usado por el diablo. Con ese me identifico yo. Hay quienes se identifican con otros personajes de la Biblia, y qué bueno. Pero ahora, ¿qué quiero decirles? Cuando yo me identifico con un hombre que tenía fe, pero que también un hombre que dudaba, un hombre que era atrevido, un hombre que le dijo al Señor: Señor, si tú eres Dios, haz que yo pueda caminar por las aguas. Y entonces me imagino a Pedro, que fue el que se bajó y empezó a caminar, y los demás discípulos lo empezaron a ver, y a lo mejor se empezaron a reír de él, a lo mejor se empezaron a burlar de él. Pero ¿sabes qué tenía? Valentía, osadía, confianza, fe. Y otros se burlaban de él, a lo mejor: te hundiste, Pedro, te mojaste. Y si tú me preguntas: pastor, ¿te has hundido? Me he hundido muchas veces, me he mojado muchas veces, pero también he tenido muchas veces acciones de fe y de creerle a Dios. Por eso me identifico con Pedro. Pedro dijo: me voy a bajar de la barca y voy a caminar, porque creo en aquel, creo en Jesús, creo que Él es el Mesías, creo que Él es el Salvador. Y yendo a medio camino se hundió, pero fue el más valiente de los 11. Fue el más atrevido, el más osado. Mojado, sí, hundido, como te digo. A mí me han preguntado: ¿tú no te hundes? Claro, me he hundido como Pedro muchas veces. Y vamos a leer lo que dice Mateo 16:13, del 13 al 19. ¿Se podrá proyectar para todos, para irme esperando o empezar? Gracias. Y entonces, ese Pedro que hoy vamos a ver está en Mateo 16, del 13 al 19. ¿Y sabes qué? Lo que es Mateo 16 y Mateo 17 hablan de todo el poder de liderazgo que tenía Pedro, pero también hablan de toda la vulnerabilidad que tenía Pedro. Y hablan de todos los aciertos que tenía Pedro, y hablan de todos los desaciertos. Pero Pedro fue el que más la regó de todos, pero era el escogido de Dios. Escucha, Pedro fue el que la regó más que todos, pero era el escogido de Dios. Amén. Vamos a empezar, y dice en el 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron: unos dicen que Juan, otros que Elías, otros que Jeremías, alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís quién soy? Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Me imagino a Jesús. Dice que llegó a la región. Quiere decir que Jesús no estaba en ese lugar. Quiere decir que a lo mejor fue el sábado y les dijo, o el viernes y les dijo: mañana es Shabbat, cada quien vaya a su casa, tome la cena del Señor.
¿sí? Y les dijo, nos vemos el lunes, regresamos a trabajar todos. El ministerio ha sido muy pesado, el ministerio es de mucho trabajo y entonces necesito que se vayan a descansar. Pero dice, y viniendo Jesús de la región, entonces Jesús no estaba con ellos. Y dice que los tomó. Y después que los tomó, me imagino que iba platicando, iban en la calle, no sé, Avenida Tamaulipas, La Paz, Moctezuma, y no me sé las otras más, pero iban estas. Iban los 12 y los 13 y a lo mejor los 18, no sé cuántos iban, dice, pero iban los 12 con él. Y les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Y luego todos le contestan: Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces, wow, eso dice la gente, eso piensa la gente que yo soy. Pero ya les hace una pregunta específica y les dice: ahora ustedes díganme quién soy. Y me imagino que en ese momento hubo un silencio, porque ninguno contestó. Todos: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Será Elías? ¿Será Jeremías? ¿Será uno de los profetas que ya habían profetizado que había de venir? ¿Será alguno de aquellos que llevamos años esperando? Y fíjate que dice la escritura, dice, ¿en dónde estamos? Jeremías, en el 15, 16, y respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Muchas veces nosotros hemos andado con Jesús o nos han predicado a Jesús, pero no sabemos quién es. Sabemos más de la religión cristiana de quién es Jesús. Por eso Jesús le pregunta: la gente dice, la gente cómo me conoce, la gente qué piensa. Y la gente decían: es un profeta, es Elías, es el Mesías, es aquel que va a venir. Pero les dice: ahora ustedes que han visto milagros, que han visto muchas cosas, ¿quién dicen que soy? Y así está el pueblo hoy en día, así están las iglesias, así estamos los cristianos, así estamos todos. Muchas veces no sabemos quién es Jesús. Por eso contestó Pedro: tú eres el Hijo de Dios. Y luego le hace la aclaración Jesús y le dice: sí, Pedro, pero lo que me acabas de decir no salió de ti, no salió de tu corazón, no salió de tu pensamiento, no salió de fuera algo que tú hubieras visto. Esto salió porque Dios te lo reveló. ¿Qué te quiero decir tú? Que si yo te pregunto: ¿eres hijo de Dios?, lo dudas. Si yo te pregunto: ¿Dios murió por ti?, lo dudas. Si yo te pregunto: ¿Dios te puede sanar?, lo dudas. Por eso necesita venir, ¿qué? La revelación. Lo primero que tenemos que tener es visión. Después tenemos que ser renovados para poder, ¿qué? Avanzar. Por eso le dice: mira, Pedro, entonces le dijo: tú eres el Dios. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado Simón Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y algo que veo que le dice Jesús a Pedro: bienaventurado eres. ¿Y sabes qué significa ser bienaventurado? Bienaventurados, bendecidos. ¿O nada más decimos amén por decir amén? ¿Sí somos súper bendecidos? ¿Sí? ¿Qué significa ser bienaventurado? Que todos te envidien. Ay, pastor, ¿cómo? Sí, que todos te envidien, que vean tu cara de alegría, que vean el gozo,
que vean que estás en lucha, en prueba, pero eres feliz, que vean que hoy te levantas con gozo y con alegría, que vean que caminas con gozo, que saludas con gozo. Cuando la gente te envidie es porque eres realmente bendecido, pero cuando te empiezan a pobretar, era pobrecito, ahí no eres bienaventurado, como dice la Escritura. Entonces cuando Jesús le dice bienaventurado eres, le está empezando a dar la visión. Lo primero que tienes que entender, Pedro, eres que tienes que tener la visión que eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz, eres contento. No te pesa orar, no te pesa venir a la casa de Dios, no te pesa predicar, no te pesa levantarte, no te pesa hacer la obra de Dios. Es cuando demuestras que eres bienaventurado. Pero cuando te pesa hacer algo para el Señor, ten cuidado, porque no estás siendo bienaventurado, porque las cosas de Dios no nos tienen que pesar. Ay, otra vez a la iglesia. Por eso les digo, yo soy como Pedro, que hoy le puede servir a Dios y mañana le puede servir, más bien no servir, puede recibir cosas del diablo. Ahora, ¿qué es visión? Mira, visión es lo que tuvo David cuando llegó delante de Goliat y dijo: wow, alguien tuvo que haber ungido el Señor para derribar este gigante. Estaba todo un ejército atemorizado. Estaba Goliat diciendo: ¿quién va a venir? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a pelear contra mí? Y todos, todo un ejército, todo un pueblo, un rey con miedo. Y dice que vino David y dijo: wow, alguien tuvo que haber ungido el Señor para matar a ese gigante. Y le vino la visión. Un día en la casa de mi padre llegó un profeta y me ungió y me dijo: tú vas a ser rey. Y entonces dijo David: wow, y si me enfrento a ese Goliat, si me enfrento a ese gigante, entonces puede ser que no me mate, porque yo no me voy a morir sin que cumpla lo que Dios ha dicho. Y él dijo: vas a ser rey. Entonces todavía no me han puesto corona, no me han puesto cetro, no me han dejado sentar en el reinado. Eso quiere decir que no me voy a morir. Entonces esa es la visión que tengo. Y agarró y enfrentó a Goliat. ¿Y sabes qué dijo? Ahora tengo que llegar, tengo que tener el propósito de llegar a ser rey. Visión. Jesús dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino hágasela tuya. Y en el monte él tuvo una transfiguración. ¿Sabes por qué? Porque ahí se le mostró la visión. Dos, revelación. ¿Dónde viene la revelación? La revelación es cuando le hace Jesús la pregunta a Pedro y le dice: les dice: a ver, chavos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Profeta Elías? ¿Jeremías? Uno de los profetas. Entonces dijo: muy bien. Pero cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, en ese momento, ¿qué sucedió? Se le vino la revelación. Por eso le dice Pedro, le dice: Simón, mi Padre te ha revelado quién eres. Si Dios no te ha revelado quién eres, hay un problema. Si la palabra de Dios que has escuchado durante años, meses, días, no te ha revelado quién eres, hay un problema. A lo mejor, no sé quién canta esa, la de soy un triste gusanito. A lo mejor un cantante te revela quién eres. Paquita, la del barrio, rata de dos patas. A lo mejor Paquita te está revelando. No, Dios le dijo a Simón Pedro: lo que tú acabas de decir
mi Padre te lo reveló. Nosotros tenemos que tener revelación siempre. Tenemos que decirle al Señor, primeramente, revélame quién soy. Revela que vine a esta tierra. Revela qué puedo hacer con mis manos. Revela qué puedo hacer a lo mejor con mi boca. Revela qué puedo hacer con las ideas y pensamientos que tú me has dado. Mira, tú solamente necesitas una palabra y una idea. ¿Qué necesitas? Una palabra y una idea. Necesitas una palabra revelada y una idea. Y yo digo, wow, ¿a quién se le ocurrió meter el agua en una botella? El que tuvo una palabra de hacer un negocio y lo único que hizo fue meter el agua en una botella. No necesitó más, no necesitó ir a Harvard, no necesitó ir a la luna, solamente tuvo la idea de meter el agua a esta botella. Y te puedo asegurar que el que tuvo esa idea hoy es rico. Por eso lo único que necesitas es una palabra y una idea. Y queremos encontrar en la luna, queremos buscar, no, Señor, dame una palabra y una idea. Ahora, ¿qué es la revelación? La revelación es poseer exactamente una palabra, una idea. ¿Qué es la revelación? La revelación es poseer dinero. La revelación es poseer riquezas. La revelación es poseer paz. La revelación es poseer armonía. La revelación es poseer amor entre tu esposo y tu esposa. La revelación es tener a tus hijos bien. Esa es revelación. Muchas veces nosotros decimos, oh sí, Señor, revélame el reino, los misterios. Que Dios te revele cómo debes de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tu pastor, a tu pastora, a tu amigo, a tu líder. Y con eso vas a encontrar muchas cosas. Hay cosas que a lo mejor no has podido entender porque tratas mal a la gente. Necesitamos su revelación. ¿Qué más trae la revelación? La revelación trae conexiones. A lo mejor necesitas conectarte con alguien, pero no te conectes con el chismoso, con el que no tiene sueños. No te conectes con el que no tiene ganas de superarse. No te conectes con el que no tiene ganas de buscar a Dios o de hacer la palabra. Con ese no te conectes. Y nos conectamos más con esos. Las águilas no nos tenemos que meter a los gallineros. Ay, pastor, ¿cómo? Sí, claro, ustedes son águilas, pero a veces andamos queriendo ser gallinas. Y luego gallinas sin cabeza, dicen por ahí. La revelación abre puertas. La revelación te trae conexiones de todos los niveles. Ahora, la revelación no es de conocimiento humano, es de conocimiento celestial. Tú puedes ir a la escuela y lo que tienes es conocimiento, pero cuando tienes revelación es un poder de Dios dado a tu vida. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar buscando siempre, Señor, revélame. Revélame por qué me dejó el metro. Revélame por qué me dejó el camión. Revélame por qué hoy me tenía que levantar más temprano. Revélame. Y no, ay, me dejó el camión, hoy va a ser un mal día. Entonces, ¿dónde está lo bienaventurado? Se me perdió uno de a 100. Bien, el que venía atrás lo necesitaba. ¿Y por qué dices, ahora Dios me está castigando? Revelación. Señor, gracias porque nos fuimos unos días. Gracias, Dios. Revelaste lo que había en nosotros. Ahora,
Te voy a decir 3 cosas que producen la revelación también. La revelación te adelanta a los tiempos. Cuando tú tienes revelación, esta te va a adelantar a los tiempos. ¿Y qué sucede cuando te digo te adelanta a los tiempos? Mira, voy a decir algo para inflar mi ego. Nada más para inflar mi ego tantito, ¿eh? La revelación, cuando tú predicas algo que no se predica, te van a cuestionar. Cuando tú vas y dices, Dios te puede sanar, te van a cuestionar. Pero cuando Dios sana a esa persona, todos te van a juzgar y te van a criticar. Pero dentro de 5 años, esa persona va a orar por alguien y va a volver a sanar. ¿Qué quiere decir? Que la persona que te juzgó, ella lleva 5 años de atraso cuando tú ya estás haciendo cosas. ¿Sí me entendieron? Si tú hoy dices, yo creo que puedo ser sano, y empiezas a orar y empiezas a sanar, dentro de va a haber gente que te va a decir, no, tú estás loco, estás fanático, esto y aquello. Pero después ellos van a entender esa revelación y lo van a practicar. Pero ya va a ser un tiempo atrás de ellos y un tiempo adelante para ti. Por eso Jesús vino a enseñar revelación. Le decían, ¿quién es este que echa fuera demonios? ¿Quién es este que sana? ¿Quién es este que hizo? ¿Quién es este que hacía? Y Jesús empezó a hacer eso. Y años después empezaron a hacerlo, ¿quién? Los discípulos. Entonces la revelación te va adelantando. ¿Qué me refiero con esto? Tenemos que quitarnos todo aquello que lo hemos hecho por tradición. La tradición está limitando el poder que tú tienes en tus manos. La tradición te está limitando de todo lo que Dios ha depositado en ti. Yo me acuerdo que hace 20 años nosotros estábamos construyendo en la casa de arriba de donde vivimos. Bueno, el primer departamento que da a la calle. Y una vez llegó un hermano y me dijo, hermano, ¿para qué vas a poner las ventanas si Cristo ya viene? Y entonces estábamos entre la lucha, ¿pongo las ventanas o no pongo las ventanas? Si no pongo las ventanas hace frío y déjame decirte, teníamos en la sala un ventanal como este, nada más era un pedacito, y entonces nos entraba todo el frío. Y me decían, no pongas las ventanas, Cristo viene. Y que recibo revelación un día que me estaba congelando y dije, voy a poner las ventanas. Si yo no hubiera puesto las ventanas, hoy tuviera plásticos. ¿Y sabes qué? Un montón de veces me hubiera enfermado. Y me decían, no ponga las ventanas que Cristo viene. Y muchas veces así nos han enseñado, no hagas esto porque Cristo viene, no hagas aquello porque Cristo viene, no hagas esto porque Cristo viene. Y me recuerdo cuando dijo Marcos Witt ese día, a mí también me dijeron, no estudies, ¿para qué estudias, Marcos? Acabo Cristo viene. Y llegó, dice, y entonces Marcos fue y le dijo a su papá, oye papá, me dijo un hermano que no estudiara porque Cristo ya viene. Y que me dice mi papá, sí, hijo, Cristo ya viene, pero aquí yo no quiero huevones. Entonces se me va a estudiar y se me pone a estudiar. Y qué mejor que cuando venga Cristo me lo encuentre haciendo algo, estudiando y no de huevón. Entonces dice, por eso acabé mi carrera y hoy doy gracias a Dios porque tengo más de 40 discos escritos y más de 2000 canciones. ¿Sabes qué pasó? Le vino la revelación. La revelación te adelanta. La revelación hace que avances. Y por eso hay gente que se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque no quieren buscar la revelación de Dios. 2. La revelación te pone sobre un fundamento de crecimiento. Cuando tú tienes revelación y dices, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y me encontré unas botellas. Pues ¿qué le echo a esas botellas? Le voy a echar agua. Y ya le pongo agua y le voy a poner mi nombre. En lugar de Santa María le voy a poner San Andrés.
Esta revelación te pone un crecimiento. La revelación de Dios te pone un crecimiento. Muchos han crecido por revelación y no necesitan venir a una iglesia. Necesitan nada más estar prestos a lo que Dios ha depositado en todo ser humano. Ahora más nosotros que estudiamos la palabra de Dios debemos de buscar revelación. Y número 3, la revelación te da llaves. A Pedro se le reveló que Jesús era el Hijo de Dios y Jesús le dijo: Simón, bienaventurado. Le dijo: Simón, bienaventurado. ¿Y qué le entregó después? Las llaves del reino. Le dijo: Pedro, ahora sobre ti edificaré, pero ¿sabes qué? Te voy a dar las llaves del reino. Y le dio autoridad, le dio potestad, le dio dominio, porque le dijo: ahora lo que ates en el cielo lo vas a desatar, y lo que ates en la tierra lo vas a desatar y atar. Entonces la revelación te da llaves. Señor, revélame, revélame, Señor. Señor, revélame. Y estamos siempre, siempre. Y Dios revela y revela y revela, y nosotros la revelamos y la revelamos, como las fotos cuando la velamos. Cuando hay revelación, hay autoridad, hay llaves, hay dominio, hay potestad. Se le reveló quién era. Jesús le dijo: ahora sobre de ti edificaré la iglesia, pero te doy las llaves del reino. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, pastor? Ahora, esta es una transición decadente de Dios. Y cuando yo digo que yo me simulo o me reflejo, me identifico con Pedro, es por lo siguiente. Vamos a ver lo que dice Mateo 16, 21 al 23. La gente dice que soy el profeta, la gente dice que soy Elías, la gente dice que soy el maestro, la gente dice que esto. Pero ahora que ustedes ya tuvieron la revelación que yo soy el Hijo de Dios, el que va a ser crucificado, desde entonces ahora les voy a empezar a decir, les voy a empezar a declarar lo que va a pasar. Y lo siguiente que te voy a decir es que yo al tercer día voy a ser resucitado, que voy a ser muerto y voy a resucitar. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a ¿qué? Convenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontecerá. ¿Sabes qué dice la palabra cuando dice: entonces Pedro lo tomó aparte? Me imagino que iban platicando. Ok, muy bien, Pedro, tú has dicho que soy el Hijo de Dios. Perfecto, sobre ti te daré las llaves. Muy bien, perfecto, qué bueno. Eres el líder, eres el mejor de todos los 12. Eres el más fuerte, eres el más osado, eres el que tiene más revelación. Ahora, Pedro, te voy a decir una cosa. Mira, voy a ser muerto y al tercer día voy a resucitar, y esto va a pasar. Y Pedro dice que empezó a ¿qué? ¿Qué palabra? Convenirle. ¿Y sabes qué es la palabra convenirle? Empezó a estorbarle. Empezó a decirle: ¿cómo crees? Estás loco. ¿Cómo crees? Eso no lo hagas. Dice que Pedro tomándolo aparte. Y mira, todavía envidioso el brother. Por eso yo me imagino que Pedro y Andrés son lo mismo. Van caminando y dice que lo toma aparte y le dice: no, mira, Jesús, que no escuchen nosotros. No, ¿cómo vas a morir? No, pues si tú acabas de decir que eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a hacer esto? Porque ¿qué dice el versículo? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo: Señor,
ten compasión de ti. Así diciéndole, ¿cómo crees? ¿No ves que te van a matar? Te van a pegar. Ya no vamos a ir a jugar fútbol. Ya no vamos a ver el Super Bowl. Ya no vamos a hacer esto. Quiérete tantito. No seas ridículo. No, dice que lo tomó aparte. De ninguna manera, Señor, no dejes que te haga esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¡Ay, Señor! A ver, explícame. Primero recibe la revelación. Primero le dice, wow, tú eres el Hijo de Dios. Y después le dice Satanás. ¿Ya ves por qué Pedro es igual que yo? ¿Por qué yo me asemejo a Pedro? Porque hoy puedo recibir la gloria a Dios. Fuera chamuco, fuera esto, fuera aquello. Y mañana, no, hermana, pues tú, hermana, eres bien chismosa. No, ya recibo ahí la voz de Satanás. Entonces, volviéndose, le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No me eres escándalo, porque no entiendes lo que Dios, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Por eso les digo, Pedro tenía como que dos antenas, las dos antenas que a veces me salen a mí. A veces recibo la señal de Dios y a veces recibo la señal del diablo. Ay. Primero muy espiritual, ¿no? Cuando Dios le dijo, cuando Jesús le dijo, no, Pedro, sobre ti edificaré, a ti te doy las llaves del reino. Pedro, wow, un espíritu elevado, no tocaba el suelo, caminaba así. Pero cuando empezó de chismoso, de envidioso, cuando empezó a pesarle las cosas de Dios, cuando empezó a decir, ¿para qué voy a la iglesia? Cuando empezó, ya estaba del otro lado. Por eso le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Pedro recibía dos señales. ¿Y cuántos no recibimos dos señales? Yo sí. Yo sí recibo dos señales. Por eso me era necesario entrar 21 días de ayuno. Por eso me era necesario entrar 21 días de oración. Por eso a veces me es necesario decir, Señor, ayúdame, no aguanto. Ahora entiendo todos los mensajes cuando suben, ora por tu pastor porque se suicidan. Y yo decía, pues ¿qué? ¿Tienen problemas de identidad o qué? ¿Tienen depresión? No, porque a veces escuchamos dos señales. Pero antes de eso, Jesús le está diciendo, Pedro, bienaventurado, no te dejes influenciar. Por eso yo les preguntaba, ¿quién es bienaventurado? Y muchas veces por sentirnos bien espirituales, elevados, decimos, amén, gloria a Dios. Pero cuando nos damos cuenta, hay muchas cosas que todavía nos están matando. Ya voy a acabar. Entonces, pero el 23, pero él volviéndose le dijo, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y muchas veces nosotros, yo por eso les he predicado de la boca y de los ojos, donde tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado lo que hablas y cuidado lo que miras. Cuidado lo que hablas y cuidado lo que miras. Aquí le está diciendo, porque pones tus ojos en las cosas, pones tu mirada en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Ay, hoy yo no voy a la iglesia. Ay, yo no oro. Ay, yo no ayuno. Ay, yo no esto. Para ser como Andrés, pues deja a Andrés que sea como él. Tú sé como tú tienes que ser.
Mira, Mateo 17, 1 y 2 es la otra parte. El versículo, como te decía, el versículo 16 y el versículo 17 hablan de Pedro de una forma bien tremenda. Dice, el 17:1 dice: y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, Jacob, Juan, hermanos, y los apartó a un monte. Y si tú te das cuenta, el versículo 16 termina diciendo que después de que regañan a Pedro, después de la lucha que tiene Pedro, después de lo que sucede con Pedro, ahí se termina y ya no hay más. Y pasan 6 días. ¿Y qué te quiero enseñar con esto? Mira, aunque tú la estás regando, aunque tú estás recibiendo doble señal, la señal de Dios y la señal de la carne, y la señal del diablo y la señal de los deseos, y la señal de la depresión, y la señal de ya no quiero, ya no puedo, ya siento con ganas de tirar la toalla, Dios o Jesús no se enoja. Deja a Pedro esos 6 días. Y yo me imagino que Pedro esos 6 días bien desesperado, bien triste, bien angustiado, bien deprimido. Híjoles, la regué. Primero el Señor, primero Dios me da la revelación. Después Jesús me dice bienaventurado. Y después me da las llaves del Hades. Y después dice sobre ti voy a edificar. Y después dice te voy a dar poder de atar y desatar. Y después cuando nos empieza a declarar lo que le va a suceder, voy yo y le digo: no, Jesús, no te metas, deja, no hagas esto. La empiezo a regar y después me dice: apártate de mí, Satanás. ¿Sabes qué ha de haber pasado en Pedro? Una depresión. Me lo imagino ya todo triste. La regué, era mi oportunidad. El Señor me había visto como el mejor líder. El Señor me había visto como el mejor de los 12. El Señor me había visto como aquel que recibió la revelación. El Señor me había visto como aquel que tenía visión. Y la regué. Y con esto quiero enseñar que aunque tú la riegues, hay muchas veces que la gente por algún motivo, vamos a decir, la riega. Y llega el pastor o el líder y te dice: hora de castigo, 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros y esto, aquello, y un año de castigo, y un año de disciplina, y esto y aquello, y te me das de latigazos. ¿Y sabes qué sucede? Ni Jesús lo hizo, porque no hay revelación. Cuando veamos que alguien la riega, hay que decir: hermano, levántate. Hoy la regaste, sí, pero levántate. Pedro la regó. Pedro bipolar igual que yo. Pedro con problemas y conflictos igual que yo. Pero a los 6 días Jesús fue por Pedro. Y se llevó a su hermano. Y se llevó a Jacobo. ¿Y de a dónde se los llevó? A un lugar alto. Nosotros a veces como iglesia vemos que alguien la riega y ya sabía, la iba a regar. Desde que vino yo le vi el espíritu que la iba a regar. O dirían por ahí: yo vi que venía con la manguera que la iba a regar. Porque nunca tuviste la revelación de Dios. Tuviste la revelación de envidioso y decías: la iba a regar. Ahí me dijo un hermano ahora que le dije: oye, hermano, tenemos problemas ahí con el lugar y estoy buscando otro. Y así como queriendo, no queriendo, se le salió: yo sabía que iba a durar. Sí, aquí ha estado él, ha estado ella, ha estado el otro, uno aquí, otro allá, otro acá, otro acá. ¿Y vas a durar? Míralo. No, pues sí. Dije: wow, qué revelación tienes. En lugar que me hubieras dicho: no, hermano, no te preocupes, te voy a prestar para que rentes un lugar más grande o más. No, ya sabía que no ibas a durar, porque nadie dura. O sea que es más grande el brujo que está allá atrás con su muerte pendiendo velas que lo que Dios diga. Es más grande tu envidia. Bueno, ya, porque si no van a decir que estoy hablando de dolido.
El 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Cuando nosotros llegamos a una renovación de mente, metanoia, cambia tu manera de pensar. Cuando nosotros hacemos una metanoia o hacemos un cambio de mente, entonces Dios nos muestra aún más. Primero le dio una visión, después le vino una revelación y después vino una cosa más importante, una transfiguración. Pedro vio cómo Jesús se transfiguró, lo llevó a otro nivel. Por eso cuando dice la palabra que lo llevó a un lugar más alto, lo llevó a un lugar cuando la Biblia habla de lugares altos, habla de lugares de eminencia, de poder, de autoridad, de dominio. Y a Pedro lo que hizo Jesús a Pedro es decirle: mira, Pedro, estás en la tierra, ya estás apagado, tú solito te apagaste, porque primero supiste la revelación y después por meterte y decirme que no fuera a la cruz del Calvario, por estar batallando con tus ideas, vino el diablo y te metió ese pensamiento, y ahora esa depresión que tienes, ahora esa tristeza y esa amargura que tienes, necesito llevarte a otro nivel, necesito enseñarte otras cosas. Y entonces Pedro tuvo que llegar ¿a dónde? A un monte. Y en ese monte Jesús le enseña otra forma de ser. Pedro, Juan y Jacobo veían a Jesús de una forma, la forma natural, la forma física, la forma humana, la forma terrenal. Le dijo: pero ahora te voy a enseñar más revelación. Y se transfiguró delante de ellos. Y Pedro, el deprimido, el que está igual que yo, fíjate, la vuelve a regar. ¿Y cómo la vuelve a regar? La vuelve a regar porque después que que detienen a Jesucristo para llevarlo a la cruz del Calvario y lo van a llevar a crucificar, dice la palabra que Jesús le dijo: antes de que cante el gallo me vas a negar. Y canta el gallo y Pedro: híjoles, ya lo negué. Y a lo mejor después que Pedro escuchaba cantar un gallo, se recordaba y decía: hijo, le fallé a Jesucristo. ¿Cuántas veces no escuchó Pedro el gallo después de esa vez? Te puedo asegurar que muchas. El gallo lo atormentaba. Y les dijo: y me vas a negar. Y después, cuando llega la gente y le dicen: tú hablas igual que él. No, yo no lo conozco. Y después dice la gente: tú andabas con ellos. Y Pedro vuelve a decir: no los conozco. Después de todo el proceso que había pasado Pedro seguía negando a Jesús. Pedro seguía fallando a Jesús. Pedro seguía cometiendo los mismos errores. Pero nunca veo a Jesús condenando a Pedro. Siempre veo a Jesús esperando a Pedro, porque después de la crucifixión, después que se levanta Jesús, se le aparece a Pedro Jesús y lo primero que les dice es: hijitos. Si a ti alguien te falla, al otro día no le hablas. Es más, quieres ir a echarle sal, perdón por la expresión. Te enojas, te iracundas. Y Jesús no. Jesús lo que dijo es: Pedro, te espero. Después se le aparece y le dice: hijitos. ¿Y sabes cuál fue el amor y cuál es lo que Dios quiere hacer para nosotros? Lo siguiente: después Pedro llega a un avance tan tremendo que dice la palabra que cuando Pedro la sombra sanaba, cuando Pedro caminaba su sombra sanaba. Ahí entonces es cuando veo que Dios espera lo mejor de nosotros. Ahí es cuando Dios espera
espera que nosotros despertemos. Le hemos fallado una vez, le hemos negado una vez, no le hemos creído, nos hemos presentado aún como Satanás, muchas veces lo hemos negado, como cuando Pedro lo negó cuando cantó el gallo, cuando fueron los demás a decirles: tú hablas como él, tú te diriges como él. Lo hemos negado, pero Jesús siempre dijo: Pedro, yo tengo algo contigo. Pedro, yo te voy a levantar. Pedro, yo voy a hacer que venga más revelación. Aún tú la riegues, pero más revelación va a venir mía. Tú la vuelves a regar, más revelación va a venir mía y vas a avanzar. Tanto avanzó Pedro que cuando él caminaba ya no necesitaba decir: ora, voy a orar por ti, vas a sanar. No, dice que la misma sombra de Pedro, la misma sombra de Pedro sanaba. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que si a ti el gallo te está atormentando, si a ti te está atormentando esa falta de perdón, esa falta de decirle al Señor: Señor, lo que yo prometí lo voy a cumplir. Señor, lo que yo voy a hacer lo voy a cumplir. Quita a lo mejor tanta ira que hay en mi corazón. Quita tanto dolor que hay en mi corazón. Si eso te está atemorizando, dile al Señor: Señor, ayúdame. Así como a Pedro. Por eso yo me identifico con Pedro. Pedro no fue el mejor. Pedro no fue el mejor, fue el que más lo negó. Fue el que más se desanimó. Fue el que menos quería. Fue el que más la regó. Fue el que más era iracundo. Señor, yo saco la espada, le corto la oreja. Ahí dice la oreja, a lo mejor dice: corto la oreja, un brazo, la cabeza, le saco un ojo. Quería defender al Señor, a lo mejor era violento. Pero Dios siempre le dijo a Pedro: tú fuiste escogido por mí. Jesús siempre le dijo: yo te busqué. Tú estabas a gusto, Pedro, echando tus redes. Tú estabas tranquilo echando tus redes, sacando tu pescado. Tú tenías dos embarcaciones llenas cuando fui a verte. Llenaste todo lo que tenías. Estabas muy tranquilo, Pedro. Pero entiende, Pedro, yo te busqué, yo te escogí, yo te dije: sígueme, no fuiste tú. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que muchas veces no hemos entendido. El Señor nos escogió, no somos nosotros. Sí, Dios, yo quiero, no. El Señor nos escogió. Entonces, si Dios te escogió, aún con tus problemas, aún con tus debilidades, dile al Señor: dame la revelación. Dejemos de sentirnos importantes. Dejemos de decir: ay, si yo no voy, no hacen. Si yo no hago, no esto. Si yo no hago, no. Debemos de decirle: Señor, aquí estoy. Dame la revelación. Dame la revelación. Tienes que tener avance. Tiene que haber avance. Aunque la riegues, tiene que haber avance. Y si tú sigues leyendo, Pedro tuvo más problemas, más conflictos, más malas decisiones. Se envidiaban entre ellos. Señor, cuando vayas a tu reino, a mí me sientas a la derecha, a mí a la izquierda. Es como: Señor, señor presidente, cuando tú seas presidente, a mí me das gobernación y a mí me das aduanas. Se peleaban entre ellos. Y Jesús les dijo: no, les tiene que venir la revelación. Y viene otra revelación bien tremenda cuando, y con esto termino, cuando Dios le dice: Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Unos Elías, otros Jeremías, otro el profeta. Antes de todo eso, toda la escritura nada más hablaba de un Salvador, de un Mesías. Todos hablaban solamente de que iba a venir alguien a salvar el mundo. Pero cuando ahí le revela: y sobre ti voy a hacer algo diferente. Pedro, sobre ti voy a poner un misterio. Pedro,
sobre ti voy a poner algo que nadie había escrito. Pedro, sobre ti voy a poner algo que se llama reino. Y Pedro, sobre de ti voy a poner algo que yo le voy a llamar iglesia. Tú y yo salimos en esa revelación. A Pedro le dijo: y sobre ti, sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta parte voy a edificar una iglesia. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entender que el poder que se le dio a Pedro, o el poder de la palabra que se le soltó a Pedro, ese día es la que nos sigue a todos nosotros, cuando nos dijo el Señor: a ti te doy el poder de atar y desatar. A ti te doy el poder de que tomes y que saques lo que te han tomado. Yo siempre he dicho: yo voy a atar al hombre, dice la palabra de Dios, ata al hombre fuerte, pero después de que lo ates, quítale lo que te quitó. Atamos al hombre fuerte y le dejamos todavía lo que nos robó. Señor, ato al hombre fuerte, pero hagan de cuenta que el hombre fuerte está amarrado. Y lo tuyo ahí, y aquel. Átalo, pero quítale lo que te quitó. Todo lo que te ha robado, quítaselo. Ahí es cuando Pedro dice, cuando Jesús le dice a Pedro: te voy a dar el poder de atar y desatar. Pero cuando ates, quita por lo que vas. Toma lo que te han quitado. Iglesia, es tiempo de revelación. Es tiempo de visión. Si no tienes visión y no tienes revelación, no vas a avanzar. Tienen que ser tiempos nuevos para tu vida. Tiempos nuevos para tu vida. Dejemos de estar jugando a la iglesia. Dejemos de estar jugando a la religión. Somos hijos de Dios. Y vuelvo a lo mismo. Si el gallo te sigue atormentando como atormentó a Pedro, dile al Señor: Señor, quítame ese gallo. Si la burla de que te bajaste de la barca y caminaste y te hundiste y todos los demás se burlaron de ti, quítate esa burla, porque tú fuiste el único valiente para bajarse y caminar sobre las aguas. Si el temor, la angustia, la desesperación ha llegado a tu vida, quítatela. Necesitas tener revelación de Dios. Si no hay revelación, no vamos a avanzar. Cierra tus ojos. Y vamos a decirle al Señor: Dios, que en esta mañana venga y quite de nuestra vida todo aquello que está afectando. Todo miedo, todo temor, toda inseguridad, toda ira, toda contienda, todo enojo. Necesitamos revelación. Necesitamos ser una iglesia, y hablo en general, no nada más aquí. Necesitamos ser una iglesia, un cuerpo en toda esta nación, en todo el mundo, en toda la ciudad, en toda esta alcaldía, una iglesia de revelación. Una iglesia que tenga visión de reino, visión de Cristo. Una iglesia que avance. Porque no es por grupos, es por un sacrificio de Jesús. No es de aquella que está en la mejor plaza o la que tenga la pantalla más grande o el equipo más grande. No, es aquella que entra a la revelación de Dios.
Padre, en esta mañana damos gracias. Señor, creemos en el nombre poderoso de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Y creemos, Padre bendito, que así como le fue revelado a los discípulos y a Pedro, así también, Señor, a nosotros nos es revelado esa parte, Dios, de toda gloria. Así creemos, Dios, que tú traes revelación a mi vida de la condición en la que vivo, de la condición en la que estoy, de la condición, Padre, durante años he estado, Señor bendito. Yo creo, Dios, que en estos días traerás esa revelación y ese conocimiento para poder avanzar, para poder llegar a la visión que tienes planeado para mi vida, para el propósito que tienes planeado para mi vida, Dios, para mi familia, para mis generaciones, Señor bendito. Creo, Dios, en el nombre poderoso, que bienaventurado soy, Padre, que viene la bienaventuranza del cielo a mi vida, Señor bendito, y que, Señor, aún el avance, aún, Señor, el avance que he dejado pasar, hoy lo alcanzo y me quito de todo retroceso espiritual, todo retroceso mental, físico, Señor, retroceso que ha venido a detener mi vida, mis sueños, las ganas de vivir aún, las ganas de emprender, las ganas de hacer, aún hasta las ganas de ser sano, de ser prosperado, de ser bendecido, Dios. Hoy, Señor bendito, declaro en el nombre precioso que traes revelación del cielo, así como le bajó a Pedro, así como le bajó a los discípulos, oh Padre, así como se les enseñó en ese monte de la transfiguración, una parte tuya, Señor, que no hemos podido ver, sino que aquellos han visto, Señor, porque dice la palabra que nadie ha podido ver al Dios Todopoderoso. Pero, Señor, estos discípulos vieron cómo el cuerpo de Jesús fue transformado en otra parte, en una luz tan fuerte, en una luz, Señor, tan fuerte, en una presencia de Dios. Así te pido, Dios bendito, ayúdanos a tener esa revelación, ayúdanos a entender cuál es la soberanía tuya, cuál es el poder, cuál es la fuerza que hay, Señor, de tu espíritu para nosotros, Dios. Ayúdanos, oh Dios de toda la gloria, a entender que somos hijos de Dios, somos hijos de un reino, somos hijos del reino, somos hijos del Dios Todopoderoso, somos hijos de aquel que murió por nosotros a la cruz del Calvario, oh Padre. Y hoy, Señor, tenemos el poder de atar, el poder de desatar. Por eso hoy ato toda enfermedad, ato, Señor, todo aquello que ha venido a atar a tus hijos, todo aquello que ha venido a traer depresión, angustia, enfermedad, Señor, todo aquello que ha traído, Señor, muerte, aún a sueños, aún hacer cosas para tu reino, aún hacer cosas para tu servicio, aún para hacer crecer, Señor bendito, el reino de los cielos. Es atado en el nombre precioso de Jesús, y desato bendición, desato salud, desato paz, armonía, gozo, templanza. Oh Padre, desatamos bondad, desatamos, Señor bendito y Dios Todopoderoso, unción para hacer negocios, para hacer milagros, para tener paz, para pedir perdón aún, Señor, para decirle a mis hermanos, para decirle a mi familia: te amo, te quiero, Dios, para poder estar en paz con los que están alrededor de mi casa, en mi trabajo, en mi hogar, en mi escuela. Necesitamos la revelación del Dios Todopoderoso. Necesitamos tu revelación. Necesitamos, Padre bendito, entender cuál es el misterio que hay para nuestra vida. Por eso aquí está tu iglesia, aquí estoy, aquí estamos, Padre, pidiéndote que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que se haga tu soberanía, Padre. Mi boca no cese de alabarte, mi boca no cese de adorarte, Señor. Abre mi lengua para que yo pueda, mi boca, para que yo pueda tener una comunicación contigo. Oh Señor, que yo pueda tener esa comunicación, que yo sepa llegar en oración contigo y decirte: Padre, aquí está mi vida, aquí están mis fallas, aquí están cuántas veces te he negado, aquí están, Padre bendito, cuántas veces he prometido y no he cumplido, pero Señor, hoy lo voy a hacer. Así como a Pedro le vino después la revelación
Después, Señor, vino encuentro y más encuentros contigo. Pero Pedro, aún con sus defectos, siguió siendo fiel, persistente. Siguió siendo, Padre, aquel entregado, aquel que siguió haciendo la voluntad de Dios y llegó al avance. Llegó, Señor, aún cuando él caminaba, aún su sombra sanaba. Llegó a ese nivel, Padre. Así yo te pido, ayúdanos a llegar a esos niveles de entendimiento, a esos niveles de comunión, a esos niveles de oración contigo, a esos niveles de reflexión, a esos niveles, Padre bendito, que necesitamos como hijos tuyos para hacer tu voluntad. Señor, en esta tarde te doy gracias. Bendice a tu pueblo, bendíceles, Dios, bendice su canastillo, Padre, bendice su mesa, bendice su cuerpo, que nunca falte el pan, que nunca falte la paz, que nunca falte la armonía, que nunca falte la salud. Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor, de todo ojo perverso, de toda lengua mentirosa. Oh Padre, porque tú eres el único que nos puede ayudar y apartar. Te doy gracias por todo lo que haces y todo lo que harás, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?